La lluvia golpeaba las ventanas del penthouse como puños desesperados, pero Eduardo Mendoza ya no podía soportar ese sonido. Cada gota le recordaba aquella terrible noche de hace 5 años, cuando perdió a María Elena en ese accidente automovilístico que destrozó su mundo para siempre. «No más», gritó al vacío de su lujosa sala, donde los muebles de diseñador italiano parecían burlarse de su soledad. A los 45 años, Eduardo había construido un imperio inmobiliario que muchos envidiaban. Sus desarrollos residenciales de lujo se extendían por toda la Ciudad de México, desde las exclusivas Torres de Santa Fe hasta los condominios boutique de Polanco. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, excepto la única cosa que realmente importaba: alguien con quien compartirlo. Esa noche de diciembre, mientras el agua caía sin piedad sobre las calles capitalinas, Eduardo tomó una decisión impulsiva que cambiaría su destino para siempre. Se puso un abrigo cualquiera, dejó atrás su Mercedes-Benz y salió a caminar bajo la tormenta, como un hombre poseído por sus demonios internos. Sus pasos lo llevaron por calles que jamás había recorrido, lejos de las zonas exclusivas donde se movía habitualmente. La lluvia empapó su ropa de marca italiana, pero él siguió caminando hasta llegar a la colonia Roma Norte, donde las luces de los pequeños comercios creaban un ambiente acogedor que contrastaba con el frío de su alma. Cuando ya no pudo más, completamente mojado y temblando, sus ojos se fijaron en un pequeño letrero que decía: «El rincón de Doña Rosa, comida casera con amor». Las letras estaban desgastadas, pero había algo en ese lugar que lo atrajo como un imán invisible. Al empujar la puerta de vidrio, una campanita anunció su llegada. El restaurante estaba casi vacío. Solo quedaban 2 mesas ocupadas por parejas que conversaban en voz baja. El aroma a mole poblano y tortillas recién hechas envolvió a Eduardo como un abrazo maternal que había olvidado desde la infancia. «Buenas noches. ¿Una mesa para usted?», le preguntó una voz dulce que lo hizo levantar la mirada. Carmen Rodríguez tenía 28 años, pero sus ojos reflejaban la sabiduría de alguien que había enfrentado más batallas de las que cualquier persona debería librar a su edad. Su uniforme sencillo estaba impecable, a pesar de las largas horas de trabajo, y su sonrisa era auténtica, sin la falsedad que Eduardo encontraba en su círculo social de millonarios. «Sí, por favor», respondió él, todavía goteando agua sobre el piso de mosaicos antiguos. Carmen lo guió hasta una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la lluvia continuar su danza nocturna sobre el asfalto. Sin preguntar, ella regresó con una toalla limpia y una taza de café humeante. «Está helado, señor. Esto lo ayudará mientras decide qué ordenar», dijo con una preocupación genuina que Eduardo no había experimentado en años. Mientras Carmen le presentaba el menú escrito a mano en una cartulina plastificada, Eduardo la observó detenidamente. Tenía ojeras que hablaban de noches sin dormir, pero sus movimientos eran gráciles y cuidadosos. Cada vez que atendía a los otros clientes, lo hacía con la misma calidez, como si cada persona fuera especial para ella. «¿Qué me recomienda?», preguntó Eduardo, aunque en realidad solo quería seguir escuchando su voz. «El mole de mi tía Rosa es el mejor de toda la Roma Norte. Se tarda un poquito más, porque lo prepara al momento, pero créame que vale la pena», respondió Carmen, con un orgullo que iluminó su rostro cansado. Eduardo asintió y se quedó en silencio, observando cómo Carmen se movía entre las mesas, con una eficiencia que hablaba de años de experiencia. En un momento dado la vio alejarse para atender una llamada telefónica. Aunque intentó no escuchar, las palabras llegaron hasta él. «Mamá, ya sé que necesitas los medicamentos. Mañana por la mañana paso por ellos». «Está bien, Sofía ya cenó y está haciendo su tarea. No, no te preocupes por el dinero. Ya encontraré la manera», decía Carmen con una voz que intentaba sonar tranquila, pero que traicionaba su desesperación. El corazón de Eduardo se encogió. Hacía mucho tiempo que no sentía esa punzada en el pecho que lo conectaba con el dolor de otra persona. Durante los últimos 5 años, había vivido encerrado en una burbuja de éxito empresarial y aislamiento emocional, pero algo en la fortaleza silenciosa de Carmen despertó una humanidad que creía perdida. El mole llegó exactamente como Carmen había prometido. Perfecto. Cada bocado estaba lleno de sabores complejos que hablaban de tradición familiar y amor puesto en cada ingrediente. Eduardo comió lentamente,
saboreando no solo la comida, sino también la sensación de estar en un lugar donde la autenticidad todavía existía. Cuando terminó, Carmen se acercó con la cuenta. Eran apenas 200 pesos por una comida que en cualquier restaurante de su nivel habría costado 10 veces más. ¿Todo estuvo bien?, preguntó con esa sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. Perfecto, respondió Eduardo, y por primera vez en años, realmente lo decía de corazón, sacó su cartera y sin pensarlo dos veces, dejó un billete de 10,000 pesos sobre la mesa, junto con una tarjeta de presentación. Carmen se quedó paralizada al ver la cantidad. Señor, esto debe ser un error, comenzó a decir con voz temblorosa. No hay error, respondió Eduardo levantándose y dirigiéndose hacia la puerta. Gracias por recordarme que todavía existe la bondad en este mundo. Carmen corrió tras él, pero Eduardo ya había desaparecido en la lluvia, dejando tras de sí una propina que cambiaría la vida de una familia, y un misterio que estaba a punto de revelarse. Al día siguiente, Eduardo despertó en su cama king size, con una extraña sensación en el pecho. Por primera vez en 5 años, había soñado con algo diferente a la pesadilla recurrente del accidente de María Elena. Había soñado con ojos cálidos y una sonrisa que iluminaba un pequeño restaurante en la Roma Norte. Se duchó pensando en Carmen y en esa llamada telefónica que había escuchado sin querer. Una madre enferma, una hija llamada Sofía, medicamentos que no podía costear. La imagen de esa mujer trabajando incansablemente mientras llevaba tanto peso sobre sus hombros lo conmovía de una manera que no podía explicar. Llegó a su oficina en el piso 42 de Torre Mendoza con la mente dispersa. Su asistente, Mónica, lo recibió como cada mañana con una sonrisa profesional y una taza de café italiano. Buenos días, señor Mendoza. Tiene junta con los inversionistas japoneses a las 10. Después la videoconferencia con Miami a las 12 y comenzó a recitar la agenda diaria. Mónica, cancela todo lo que no sea urgente, la interrumpió Eduardo, sorprendiéndola con una decisión tan inusual. ¿Se encuentra bien, señor? ¿Necesita que llame al doctor Ramírez?, preguntó ella con genuina preocupación. Estoy perfectamente. Solo. Necesito pensar, respondió Eduardo dirigiéndose a su oficina privada. Se instaló frente al ventanal que daba vista a toda la ciudad y se perdió en sus pensamientos. ¿Por qué esa mujer lo había afectado tanto? Había conocido cientos de personas a lo largo de su carrera, había participado en eventos benéficos, multimillonarios, había donado fortunas a organizaciones de caridad, pero nunca había sentido esa conexión directa y personal con el sufrimiento de alguien más. El sonido del intercomunicador lo sacó de su ensimismamiento. Señor Mendoza, hay una joven que insiste en verlo. Dice que usted estuvo ayer en su restaurante y que necesita devolverle algo, anunció Mónica con cierta confusión. El corazón de Eduardo se aceleró. Carmen, sí, señor, Carmen Rodríguez, tiene una niña pequeña con ella. Hazla pasar inmediatamente, ordenó Eduardo, ajustándose la corbata con nerviosismo inexplicable. Minutos después la puerta se abrió y Carmen entró con paso inseguro, claramente intimidada por la lujosa oficina. A su lado, una niña de 8 años con coletas desprolijas y uniforme escolar la miraba todo con ojos muy abiertos. Señor Mendoza, yo no sé cómo agradecerle lo de anoche, comenzó Carmen con voz temblorosa, apretando contra su pecho una bolsa de papel manila. Pero no puedo aceptar tanto dinero, es demasiado. Eduardo se levantó de su escritorio y caminó hacia ellas con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. Carmen, fue mi decisión, su servicio y su amabilidad valían mucho más que esa cantidad, dijo con sinceridad. Pero señor, son 10,000 pesos. Con eso puedo pagar los medicamentos de mi mamá por 3 meses, respondió ella, y su voz se quebró ligeramente. No entiendo por qué alguien como usted haría algo así por alguien como yo. La niña, que había permanecido en silencio, tiró suavemente de la falda de Carmen. Mami, ¿él es el señor que va a ayudar a la abuela?, preguntó con una vocecita dulce que desarmó completamente a Eduardo. Sofía, no interrumpas a los adultos, la regañó Carmen con suavidad, pero Eduardo se agachó para quedar a la altura de la pequeña. Hola, Sofía, soy Eduardo. Tu mamá es una persona muy especial, ¿lo sabías? La niña asintió con seriedad. Mami trabaja mucho para que yo pueda ir a la escuela y para que la abuela se ponga bien.
A veces llora cuando cree que no la veo. Las palabras de Sofía fueron como una daga en el corazón de Eduardo. Carmen se sonrojó profundamente y trató de cambiar el tema. Señor, en realidad vine por otra razón, dijo abriendo la bolsa de papel. Encontré esto entre las pertenencias de mi papá. Él murió cuando yo tenía 5 años, pero mi mamá guardó todas sus cosas. Ayer, después de que usted se fue, algo me hizo buscar entre sus papeles viejos y... Carmen extrajo un sobre amarillento y desgastado por el tiempo. Con letras cuidadosas escritas en tinta azul descolorida, decía, para Eduardo Mendoza. Eduardo sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Sus manos temblaron ligeramente cuando tomó el sobre. ¿Su padre conocía mi nombre?, preguntó con voz ronca. Eso es lo extraño, señor. Mi papá se llamaba Roberto Rodríguez y, según mi mamá, trabajó muchos años como empleado de limpieza en diferentes empresas. Nunca mencionó conocer a nadie llamado Eduardo Mendoza, pero esta carta lleva su nombre. Y mire la fecha. Eduardo volteó el sobre. Con la misma letra cuidadosa, estaba escrito diciembre de 2001. Hace 23 años, murmuró Eduardo, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Señor, yo tenía apenas 5 años cuando mi papá murió en ese accidente. No recuerdo mucho de él, pero mi mamá siempre dice que era un hombre muy honesto, muy trabajador. Nunca entendimos por qué guardó una carta dirigida a usted durante tantos años. Las manos de Eduardo temblaron mientras abría el sobre cuidadosamente. El papel estaba frágil por el tiempo, pero las palabras escritas en esa caligrafía sencilla se veían claramente. Estimado Eduardo Mendoza, si está leyendo esta carta, significa que algo me ha pasado y que el destino ha encontrado la manera de que usted sepa la verdad. Mi nombre es Roberto Rodríguez y he trabajado como empleado de limpieza en Constructora Vanguardia durante los últimos 8 años. Hace 3 meses presencié algo que podría destruir su carrera y su reputación. Sé que usted es inocente de lo que está pasando en la empresa, pero también sé que hay personas muy poderosas involucradas que no dudarían en destruirlo para protegerse. He tomado una decisión que probablemente arruine mi vida, pero que espero proteja la suya. Usted tiene un futuro brillante por delante, señor Mendoza. Yo solo soy un hombre simple con una hija pequeña que necesita crecer en un mundo donde todavía exista gente buena como usted. Si algo me pasa, por favor, cuide de Carmen. Ella no sabe nada de esto, pero será la persona más importante de mi vida después de que yo no esté. Con respeto y esperanza, Roberto Rodríguez P.D. En el compartimento secreto de mi mesa de trabajo, dejé las pruebas de todo. Úselas sabiamente. Eduardo terminó de leer con las manos temblorosas y el corazón latiendo como un tambor de guerra. El nombre Constructora Vanguardia despertó recuerdos que había enterrado profundamente en su memoria. Su primer trabajo serio, donde había aprendido todo sobre el negocio inmobiliario y donde había vivido la pesadilla que casi destruyó su carrera. Antes de que comenzara, Carmen y Sofía lo observaban en silencio, esperando una explicación que él no sabía cómo dar. «Señor Mendoza, ¿está bien? Se ve muy pálido», preguntó Carmen con preocupación genuina. Eduardo levantó la mirada hacia ella, viendo por primera vez no solo a la mujer que le había servido una cena memorable, sino a la hija del hombre que había sacrificado su propia vida para salvar la suya hace 23 años. «Carmen», dijo con voz quebrada, «creo que tenemos mucho de qué hablar». Eduardo cerró la puerta de su oficina y activó el sistema de privacidad que bloqueaba cualquier tipo de grabación o escucha. Carmen se sentó en una de las sillas de cuero italiano frente al escritorio, manteniendo a Sofía cerca de ella con un instinto protector que él reconoció inmediatamente. «Carmen, antes de explicarte lo que significa esta carta, necesito que me cuentes todo lo que recuerdas sobre tu padre», dijo Eduardo, tratando de mantener la calma mientras su mente procesaba la magnitud de lo que acababa de descubrir. Carmen acomodó a Sofía en su regazo y comenzó a hablar con una mezcla de nostalgia y dolor. «Mi papá era el hombre más bueno del mundo, señor Mendoza. Trabajaba de día en una empresa de construcción y de noche limpiaba oficinas para darnos una vida mejor. Nunca se quejaba, aunque llegaba a casa tan cansado que a veces se quedaba dormido en el sofá viendo las caricaturas conmigo». Eduardo sintió un nudo en la garganta. «¿Recuerdas el nombre de la empresa donde trabajaba de día? Constructora algo,
Mi mamá dice que era constructora vanguardia, pero señor, no entiendo qué tiene que ver esto con usted. En 2001, usted debía ser muy joven. Tenía 22 años, respondió Eduardo levantándose para caminar hacia la ventana, y trabajaba como asistente junior del director de proyectos en Constructora Vanguardia. Era mi primer trabajo importante después de graduarme de la universidad. Carmen lo miró con asombro. ¿Usted conocía a mi papá? No directamente, pero ahora entiendo muchas cosas que no tenían sentido en aquel momento. Eduardo se volteó hacia ella con los ojos brillantes de emoción contenida. Carmen, lo que tu padre escribió en esa carta cambió mi vida de maneras que él nunca pudo imaginar. Sofía, que había estado jugando con un pequeño muñeco de peluche, levantó la cabeza. El abuelo Roberto salvó a este señor. Mami, preguntó con la inocencia que solo un niño puede tener ante situaciones complejas. Carmen abrazó más fuerte a su hija. No lo sé, mi amor. Eso es lo que estamos tratando de entender. Eduardo se sentó en el borde de su escritorio, más cerca de ellas, y comenzó a relatar una historia que había mantenido enterrada durante más de 2 décadas. En noviembre de 2001, yo era un joven arquitecto lleno de sueños y ambiciones. Trabajaba día y noche en Constructora Vanguardia, tratando de demostrar mi valía en mi primer empleo serio. El director de proyectos, un hombre llamado Germán Salinas, se había convertido en mi mentor. Eduardo hizo una pausa, recordando dolorosamente aquellos días de inocencia perdida. Una noche, trabajando hasta tarde en unos planos, escuché ruidos extraños en la oficina de Salinas. Me acerqué y vi que había luz, así que pensé que él también se había quedado trabajando, pero lo que encontré me dejó helado. Carmen se inclinó hacia adelante, completamente absorta en el relato. Salinas estaba alterando documentos oficiales, falsificando permisos de construcción y manipulando los costos de materiales. Tenía una computadora llena de archivos que demostraban cómo había estado robando millones de pesos durante años, no solo de la empresa, sino también del gobierno, usando proyectos de vivienda social como fachada. ¿Y usted qué hizo?, preguntó Carmen con voz apenas audible. Fui un cobarde, admitió Eduardo con amargura. Era muy joven, muy inexperto, y Salinas tenía conexiones poderosas en el gobierno y la industria. Cuando me descubrió esa noche, me amenazó. Me dijo que si hablaba, me destruiría profesionalmente y que nadie creería la palabra de un recién graduado contra la suya. Eduardo caminó de nuevo hacia la ventana, reviviendo la angustia de aquellos días terribles. Durante semanas, viví aterrorizado. Sabía que lo correcto era denunciarlo, pero también sabía que mi carrera terminaría antes de comenzar, y entonces, de repente, todo cambió. ¿Qué pasó?, preguntó Carmen, aunque por la expresión de Eduardo ya intuía la respuesta. Una mañana llegué al trabajo y encontré que habían despedido a Salinas. La empresa completa estaba siendo investigada por fraude. Alguien había entregado evidencias irrefutables a las autoridades, documentos, fotografías, grabaciones, todo lo que se necesitaba para demostrar años de corrupción. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Eduardo mientras continuaba. Nunca supe quién había sido el denunciante. Los investigadores mantuvieron su identidad en secreto para protegerlo. Pero lo que sí supe fue que esa persona había arriesgado todo para hacer lo correcto, algo que yo no tuve el valor de hacer. Carmen comenzó a entender la magnitud de lo que estaba escuchando. Mi papá. Tu padre vio todo, Carmen. Como empleado de limpieza, tenía acceso a todas las oficinas después de horas. Probablemente presenció las mismas cosas que yo, pero a diferencia de mí, tuvo el valor de actuar. Eduardo se acercó a ellas y se arrodilló frente a Carmen, tomando sus manos con gentileza. Tu padre salvó mi carrera, mi reputación y mi futuro. Si el escándalo no hubiera estallado cuando lo hizo, yo habría sido cómplice silencioso de esos crímenes. Mi nombre habría sido asociado para siempre con la corrupción y jamás habría podido construir lo que tengo hoy. Carmen sollozaba silenciosamente mientras Sofía la abrazaba sin entender completamente lo que pasaba, pero sintiendo la intensidad emocional del momento. Pero, señor Mendoza, si mi papá hizo algo tan importante, ¿por qué nosotras vivimos en la pobreza? ¿Por qué él murió trabajando como empleado de limpieza?, preguntó Carmen con una mezcla de orgullo y dolor. La expresión de Eduardo se oscureció. Esa es exactamente la pregunta que me está atormentando desde que leí su carta. Carmen,
Tu padre escribió que su decisión probablemente arruinaría su vida. ¿Por qué alguien que hizo algo tan valiente terminaría en una situación peor? Eduardo regresó a su escritorio y tomó el teléfono. Mónica, necesito que contactes a nuestro investigador privado. Quiero que revise todos los archivos sobre el caso de Constructora Vanguardia de 2001. También necesito que busque cualquier información sobre un empleado llamado Roberto Rodríguez. Colgó el teléfono y se dirigió a Carmen con determinación renovada. Carmen, voy a descubrir exactamente qué pasó con tu padre. Le debo eso a él, y te lo debo a ti. Señor Mendoza no tiene que hacer nada por nosotras. Ya nos ayudó mucho con la propina de anoche. No, Carmen, esa propina no fue ayuda. Fue el comienzo de una deuda que llevo 23 años sin saber que tenía. Eduardo miró por la ventana hacia la vasta ciudad que se extendía bajo sus pies, construida en parte gracias al sacrificio de un hombre humilde que nunca conoció personalmente, pero que había cambiado su destino para siempre. Tu padre protegió mi futuro, Carmen. Ahora es mi turno de proteger el tuyo, pero lo que Eduardo no sabía era que la verdad sobre la muerte de Roberto Rodríguez era mucho más oscura de lo que jamás podría haber imaginado, y que descubrirla pondría en peligro no solo su imperio empresarial, sino también las vidas de las dos personas que acababa de jurar proteger. 3 días después, Eduardo estaba sentado en su oficina a las 6 de la mañana, rodeado de cajas llenas de documentos amarillentos y fotografías que su investigador privado había logrado reunir sobre el caso Constructora Vanguardia. Lo que había descubierto hasta ahora le revolvía el estómago y lo llenaba de una ira que no había sentido jamás. El investigador, un ex policía judicial llamado Aurelio Méndez, entró a la oficina cargando otra caja de archivos. Señor Mendoza, lo que encontré anoche va a cambiar todo lo que creía saber sobre este caso, dijo Aurelio con una expresión sombría mientras vaciaba el contenido de la caja sobre el escritorio. ¿Qué descubriste?, preguntó Eduardo. Aunque por el tono de Aurelio ya intuía que las noticias no serían buenas, Roberto Rodríguez no solo denunció el fraude de Salinas, señor, también descubrió que la corrupción llegaba hasta los niveles más altos del gobierno de la ciudad. Mire esto. Aurelio extendió una serie de fotografías granulosas tomadas con una cámara oculta. En ellas se veía claramente a Germán Salinas entregando sobres llenos de dinero a funcionarios gubernamentales en un restaurante de lujo. Roberto tomó estas fotos durante meses, documentando cada reunión, cada transacción, pero aquí está lo interesante. Aurelio señaló una carpeta marcada con letras rojas. Según los archivos policiales, Roberto no entregó esta evidencia a las autoridades normales. ¿A quién se la entregó entonces? A un periodista de investigación llamado Javier Montes. Del periódico El Despertar, Montes estaba preparando una serie de artículos que iba a exponer toda la red de corrupción. Pero mire la fecha de este documento. Eduardo tomó el papel que Aurelio le extendía. Era una copia de la agenda personal de Javier Montes, y bajo la fecha del 12 de diciembre de 2001 estaba anotado: reunión final con RR, publicación programada para el 15 de diciembre. Roberto murió el 13 de diciembre, murmuró Eduardo sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Exacto, y Javier Montes desapareció el 14 de diciembre. Su cuerpo fue encontrado 3 semanas después en un canal de desagüe en Xochimilco. La causa oficial de muerte fue ahogamiento accidental. Eduardo se dejó caer en su silla, abrumado por las implicaciones de lo que estaba escuchando. ¿Estás diciéndome que mataron a Roberto y al periodista para silenciar la historia? Es lo que todo parece indicar, señor, pero hay más. Aurelio sacó una grabadora antigua de la caja y la colocó sobre el escritorio. Encontré esto entre las pertenencias personales de Javier Montes, que su familia guardó durante todos estos años. Su viuda me la prestó cuando le expliqué que estaba investigando el caso de Roberto Rodríguez. Aurelio presionó el botón de reproducir. La voz de Roberto Rodríguez, un hombre que Eduardo nunca había conocido, pero que había cambiado su vida, llenó la oficina. Mi nombre es Roberto Rodríguez y estoy grabando esto el 11 de diciembre de 2001. Si algo me pasa, quiero que quede registro de la verdad. Eduardo sintió que se le cortaba la respiración al escuchar la voz del padre de Carmen. He estado documentando durante 8 meses el fraude masivo que está ocurriendo en Constructora Vanguardia, pero lo que descubrí es mucho peor que robo de dinero.
Están usando proyectos de vivienda social como fachada para lavar dinero del narcotráfico. Familias pobres que nunca recibirán sus casas, mientras millones de pesos sucios se convierten en ganancias legítimas. La grabación continuó con detalles específicos sobre cuentas bancarias, nombres de funcionarios corruptos y montos exactos de dinero lavado. Eduardo reconoció varios nombres de personas que todavía ocupaban puestos importantes en el gobierno de la ciudad. Hay un joven arquitecto en la empresa, Eduardo Mendoza, que creo que sabe algo, pero está demasiado asustado para hablar. No lo culpo. Yo también tengo miedo, pero tengo una hija pequeña y quiero que crezca en un mundo donde la gente buena no tenga que vivir con miedo. Eduardo tuvo que hacer una pausa en la grabación porque las lágrimas no lo dejaban escuchar. Señor, hay una parte más que necesita escuchar, dijo Aurelio con suavidad. La voz de Roberto continuó. Si me pasa algo, por favor asegúrense de que Eduardo Mendoza sepa que no era su culpa. Él es un buen hombre que se encontró en una situación imposible. Espero que use la oportunidad que le estoy dando para hacer cosas buenas en este mundo. La grabación terminó y la oficina quedó en silencio total. Eduardo lloró abiertamente por primera vez desde la muerte de María Elena, pero esta vez no eran lágrimas de autocompasión, sino de una gratitud abrumadora, mezclada con una culpa que lo consumía. ¿Qué pasó con el caso después de que murieron Roberto y el periodista?, preguntó Eduardo cuando logró recomponerse. Salinas fue arrestado, pero solo por los cargos menores de fraude empresarial. Los funcionarios gubernamentales implicados nunca fueron tocados. El caso del lavado de dinero se perdió en la burocracia judicial. Salinas cumplió 3 años en una prisión de mínima seguridad, y cuando salió, misteriosamente tenía suficiente dinero para mudarse a España, donde vive como un millonario retirado. Eduardo se levantó y comenzó a caminar por la oficina como un león enjaulado. ¿Y la familia de Roberto? ¿Qué pasó con Carmen y su madre? Esa es la parte más cruel de toda esta historia, señor. Aurelio sacó otro conjunto de documentos de la caja. Roberto trabajaba para una empresa de limpieza que tenía contrato con Constructora Vanguardia. Cuando estalló el escándalo, la empresa de limpieza perdió el contrato como parte de las medidas de limpieza y transparencia. Despidieron a todos los empleados que habían trabajado en Vanguardia, argumentando que podrían estar involucrados en el fraude. Roberto fue despedido antes de morir. Peor que eso, señor, lo despidieron con una marca negra en su expediente laboral, acusándolo de posible complicidad con actividades fraudulentas. Nunca pudo conseguir otro trabajo estable después de eso. Los últimos meses de su vida los pasó trabajando en empleos temporales y mal pagados, tratando desesperadamente de mantener a su familia. Eduardo sintió que la rabia lo consumía por completo. Roberto Rodríguez había arriesgado todo para hacer lo correcto, y como recompensa había sido calumniado, despedido y finalmente asesinado. Mientras tanto, los verdaderos criminales habían prosperado, y él, Eduardo, había construido un imperio sobre los cimientos de ese sacrificio sin siquiera saberlo. Aurelio, necesito que hagas algo más para mí, dijo Eduardo con una determinación fría y calculada. Lo que necesite, señor. Necesito ubicar a Germán Salinas en España. Quiero saber exactamente dónde vive, qué hace, con qué dinero subsiste, y necesito una lista completa de todos los funcionarios gubernamentales que aparecen en esas fotografías y que siguen vivos. ¿Qué piensa hacer, señor Mendoza? Eduardo caminó hasta la ventana y miró hacia la ciudad que se extendía bajo sus pies. En algún lugar de esa inmensa urbe, Carmen estaba trabajando en el restaurante de su tía, sin saber que su padre había sido un héroe que pagó el precio más alto por su valor. Voy a hacer lo que Roberto Rodríguez esperaba que hiciera con la oportunidad que me dio, respondió Eduardo con una voz que no admitía dudas. Voy a asegurarme de que la verdad finalmente salga a la luz, sin importar a quién destruya en el proceso. Pero Eduardo no sabía que algunas verdades tienen un precio tan alto que pueden destruir no solo a los culpables, sino también a los inocentes que amas, y que la venganza, por justa que sea, siempre cobra un precio que no habías planeado pagar. Una semana después de las revelaciones de Aurelio, Eduardo había tomado la decisión más arriesgada de su vida profesional. Había contactado a Patricia Herrera, la periodista de investigación más respetada de México, heredera del legado de su mentor Javier Montes. El periodista asesinado 23 años atrás
La reunión se llevó a cabo en un café discreto de la colonia Condesa, lejos de los oídos indiscretos que podrían estar vigilando los movimientos de un empresario tan prominente como Eduardo. Patricia, una mujer de 40 años con cabello prematuro y ojos que habían visto demasiada corrupción, escuchó en silencio mientras Eduardo le mostraba todas las evidencias que había recopilado sobre el caso Roberto Rodríguez. «Eduardo, lo que me estás enseñando podría derribar gobiernos», dijo Patricia después de revisar meticulosamente cada documento, cada fotografía, cada grabación. «¿Entiendes las implicaciones de hacer público todo esto?» «Entiendo perfectamente», respondió Eduardo con una calma que ocultaba la tormenta que rugía en su interior. «También entiendo que un hombre inocente fue asesinado por hacer lo correcto y que su familia ha vivido en la pobreza durante 23 años mientras los criminales prosperaban». Patricia se recostó en su silla, estudiando a Eduardo con la mirada penetrante de alguien acostumbrada a detectar mentiras y motivaciones ocultas. «¿Qué ganas tú con esto, Eduardo? Tu empresa está limpia en este asunto. Podrías simplemente ayudar económicamente a la familia de Roberto y seguir con tu vida. ¿Por qué arriesgar todo lo que has construido?» Eduardo miró por la ventana del café hacia la gente que caminaba por la avenida. Personas comunes viviendo vidas ordinarias, ajenas a los juegos de poder que se desarrollaban en las sombras de su ciudad. «Porque durante 23 años he vivido una mentira, Patricia. He construido mi éxito creyendo que era resultado de mi talento y mi trabajo duro, cuando en realidad fue posible gracias al sacrificio de un hombre que ni siquiera conocía». Eduardo se inclinó hacia adelante, con una intensidad que hizo que Patricia sintiera el peso de su convicción. «Cada edificio que he construido, cada familia que ha encontrado un hogar en mis desarrollos, cada empleo que he creado, todo existe porque Roberto Rodríguez decidió que hacer lo correcto era más importante que su propia seguridad. Le debo todo, y la única manera de pagar esa deuda es asegurarme de que su sacrificio no haya sido en vano». Patricia asintió lentamente. Había visto muchos empresarios poderosos en su carrera, pero raramente había encontrado uno dispuesto a destruir su propio imperio por una cuestión de principios. «Está bien, Eduardo, pero necesito que entiendas algo antes de proceder». Patricia sacó de su bolsa una fotografía antigua. Era Javier Montes, su mentor, sonriendo en lo que parecía ser una reunión editorial. Javier era como un padre para mí. Me enseñó que el periodismo de investigación no es solo una profesión, es una responsabilidad social. Cuando lo mataron, juré que algún día terminaría el trabajo que él había comenzado, pero también aprendí que la verdad tiene un precio, y ese precio no siempre lo pagan solo los culpables. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si publicamos esta historia, tú no serás el único afectado. Carmen y su familia podrían convertirse en objetivos. Los mismos poderes que silenciaron a Roberto y a Javier siguen operando, y no han sobrevivido tantos años siendo descuidados con los testigos. Eduardo sintió que un frío terrible le recorría la espina dorsal, en su obsesión por hacer justicia. No había considerado completamente que podría estar poniendo en peligro a las personas que trataba de proteger. «¿Qué me sugieres?» «Sugiero que hablemos primero con Carmen. Esta es su historia tanto como la tuya. Ella tiene derecho a decidir si quiere que el nombre de su padre sea vindicado públicamente, sabiendo los riesgos que eso conlleva». Esa misma tarde, Eduardo y Patricia se dirigieron al rincón de Doña Rosa. Era la primera vez que Eduardo regresaba al lugar donde todo había comenzado, y sintió una mezcla extraña de nostalgia y ansiedad mientras empujaba la puerta que había atravesado aquella noche lluviosa que cambió su vida. Carmen estaba limpiando mesas al final del turno de la tarde, cuando vio entrar a Eduardo. Su rostro se iluminó con esa sonrisa genuina que él había llegado a valorar tanto. «Señor Mendoza, qué sorpresa, ¿viene por más mole de mi tía Rosa?», preguntó con el buen humor que parecía ser su estado natural, a pesar de todas las dificultades que había enfrentado. «Carmen, necesito hablar contigo sobre algo muy importante. ¿Podrías acompañarnos a un lugar más privado? Te presento a Patricia Herrera. Es periodista». La expresión de Carmen cambió inmediatamente. La mención del periodismo la puso alerta de una manera que Eduardo no había anticipado. «¿Es sobre mi papá?», preguntó con una voz que de repente sonó muy pequeña. «Sí, Carmen,
Es sobre tu papá, sobre la verdad de lo que realmente pasó y sobre una decisión muy importante que necesitas tomar. Carmen miró hacia la cocina donde su tía Rosa preparaba la cena, luego hacia la mesa del rincón donde Sofía hacía su tarea escolar, y finalmente de vuelta a Eduardo y Patricia. «Está bien», dijo con una determinación que recordaba a la de su padre. «Pero primero necesito asegurarme de que Sofía esté bien cuidada. Si vamos a hablar de mi papá, va a ser una conversación larga». Una hora después, los tres estaban sentados en un pequeño parque cerca del restaurante. Eduardo había estado hablando durante 40 minutos, contándole a Carmen todo lo que había descubierto sobre el heroísmo de su padre, sobre los poderosos que lo habían silenciado y sobre la posibilidad de finalmente hacer pública la verdad. Carmen había escuchado en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sin interrumpir ni una sola vez. Cuando Eduardo terminó, ella permaneció callada durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. «Entonces mi papá realmente fue un héroe», dijo finalmente, con una mezcla de orgullo y dolor que partió el corazón de Eduardo. «El héroe más grande que he conocido jamás», respondió Eduardo con sinceridad absoluta. Carmen se limpió las lágrimas y miró directamente a Patricia. «¿Qué tan peligroso sería para nosotras si ustedes publican esta historia?» Patricia apreciaba la pregunta directa. «No voy a mentirte, Carmen. Podría ser muy peligroso. Las personas que mataron a tu padre siguen vivas, siguen teniendo poder y han demostrado que no dudan en eliminar amenazas. Pero también», intervino Eduardo, «tengo recursos que tu padre no tenía. Puedo contratar seguridad. Puedo asegurarme de que tú y Sofía estén protegidas. Puedo...» Carmen levantó una mano para detenerlo. «Señor Eduardo, con todo respeto, usted no puede prometerme que nada nos va a pasar. Nadie puede prometer eso». Eduardo asintió, admitiendo la verdad dolorosa de esas palabras. «Entonces, ¿qué decides?», preguntó Patricia. Carmen se levantó del banco del parque y caminó unos pasos, mirando hacia el cielo que comenzaba a oscurecerse. Cuando regresó, había una determinación férrea en sus ojos que Eduardo reconoció inmediatamente. Era la misma determinación que había llevado a Roberto Rodríguez a arriesgar todo por hacer lo correcto. «Mi papá murió porque decidió que la verdad era más importante que su seguridad», dijo Carmen con una voz firme que no admitía dudas. «Si yo decidiera mantener el silencio para protegerme, estaría traicionando todo lo que él representaba». Carmen miró directamente a Eduardo y Patricia. «Publiquen la historia. Que el mundo sepa que Roberto Rodríguez fue un hombre que prefirió morir de pie a vivir de rodillas, y que si algo nos pasa a Sofía y a mí, al menos será luchando por la misma causa por la que él luchó». Patricia sonrió con una mezcla de admiración y tristeza. «Eres la hija de tu padre, Carmen». «Sí», respondió Carmen con orgullo, «y quiero que Sofía pueda decir lo mismo de mí». Eduardo se acercó a Carmen y por primera vez desde que se conocían, la abrazó con la ternura de un padre protegiendo a su hija. «No voy a permitir que te pase nada», murmuró contra su cabello. «No me va a pasar nada», respondió Carmen con una confianza que Eduardo deseaba poder sentir. «Mi papá me está cuidando desde donde esté». Pero ninguno de los tres sabía que en ese momento, desde un auto estacionado al otro lado del parque, alguien los observaba con binoculares, tomando fotografías y reportando cada palabra de su conversación a personas que habían esperado 23 años para asegurarse de que ciertos secretos permanecieran enterrados para siempre. La serie de artículos de Patricia Herrera se publicó un lunes por la mañana y para el mediodía ya había provocado un terremoto político que sacudió los cimientos del poder en la Ciudad de México. El sacrificio olvidado, la verdadera historia de Roberto Rodríguez, ocupó las primeras planas de todos los periódicos nacionales y se volvió tendencia número 1 en todas las redes sociales. Eduardo estaba en su oficina, rodeado de televisores sintonizados en diferentes canales de noticias, todos cubriendo la misma historia devastadora. Su teléfono no había parado de sonar en todo el día. Reporteros, políticos, empresarios, todos querían su versión de los hechos. «Señor Mendoza», anunció Mónica por el intercomunicador, «el secretario de Desarrollo Urbano está en la línea 1, el gobernador en la línea 2, y hay por lo menos 20 reporteros esperando abajo en el lobby. No recibo llamadas de nadie hoy. Mónica, y dile a seguridad que no dejen subir a ningún periodista.
Eduardo había tomado precauciones extremas desde la publicación de la historia. Había contratado a la mejor empresa de seguridad privada del país para proteger a Carmen, Sofía y a él mismo. También había movido a la familia de Carmen a un hotel de 5 estrellas bajo nombres falsos mientras decidían qué hacer a continuación. El primer golpe llegó a las 3 de la tarde. Aurelio Méndez entró a la oficina con una expresión que Eduardo nunca había visto en él: miedo puro. «Señor Mendoza, tenemos problemas graves», anunció Aurelio cerrando la puerta tras de sí. «¿Qué tipo de problemas?» «El tipo de problemas que terminan con gente muerta», respondió Aurelio sin rodeos. «Mis contactos en el Ministerio Público me informan que hay una orden de cateo pendiente contra todas sus propiedades, basada en acusaciones anónimas de lavado de dinero». Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué? Es una jugada clásica, señor. No pueden atacar la credibilidad de la historia de Roberto Rodríguez porque las evidencias son irrefutables. Así que van a atacar su credibilidad a usted. Van a decir que está inventando todo esto para distraer la atención de sus propios crímenes». Eduardo se dejó caer en su silla, abrumado por la velocidad con la que se habían vuelto las tornas. «¿Y Carmen? ¿Está segura?» «Por ahora sí, pero señor, hay algo más que necesita saber». Aurelio puso sobre el escritorio una serie de fotografías tomadas con teleobjetivo. En ellas se veía claramente a Eduardo, Patricia y Carmen conversando en el parque la semana anterior. «¿De dónde sacaste estas fotos?» «Me las envió un contacto en la policía ministerial. Alguien los estuvo vigilando desde el principio. Sabían exactamente lo que ustedes estaban planeando». Eduardo sintió un frío mortal recorrerle todo el cuerpo. Si habían estado vigilándolos desde el principio, eso significaba que Carmen y Sofía habían estado en peligro desde el momento en que decidieron hacer pública la historia. El teléfono de Eduardo sonó. Era Carmen. «Eduardo, necesito verte urgentemente». La voz de Carmen sonaba aterrorizada. «¿Qué pasó? ¿Dónde estás?» «En el hotel, pero Eduardo, han estado aquí. Alguien entró a nuestra habitación mientras estábamos cenando abajo. No se llevaron nada, pero dejaron algo». Eduardo sintió que el pánico lo invadía. «¿Qué dejaron?» «Una fotografía de Sofía saliendo de su escuela, Eduardo. Saben dónde va mi hija al colegio. Salgan del hotel inmediatamente. Aurelio y yo vamos por ustedes». «Eduardo, tengo miedo. ¿Qué hemos hecho?» La voz quebrada de Carmen fue como una puñalada en el corazón de Eduardo. En su afán por hacer justicia, había puesto en peligro a la persona que más quería proteger. «No hicimos nada malo, Carmen. Hicimos lo correcto, pero ahora necesito que seas fuerte como tu padre y que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso?» «Sí», respondió Carmen con una voz que intentaba sonar valiente. «Vayan al lobby del hotel y espérenme allí, en un lugar público lleno de gente. No se separen por ningún motivo. Llego en 20 minutos». Eduardo colgó y se dirigió a Aurelio con una determinación férrea. «¿Conoces algún lugar seguro donde podamos llevarlo?» «En algún sitio fuera de la ciudad, donde nadie pueda encontrarlas. Tengo una cabaña en Valle de Bravo. Está a nombre de mi exesposa y nadie sabe de su existencia». «Perfecto, pero antes necesito hacer algo». Eduardo tomó su teléfono y marcó un número que había memorizado, pero nunca había usado. «Señor Mendoza, habla Patricia Herrera». «Patricia, necesito que publiques una segunda parte de la historia inmediatamente». «Eduardo, ¿qué está pasando?» «He estado recibiendo amenazas toda la mañana. Están atacando a Carmen. Necesito que publiques todo lo que tenemos sobre los funcionarios gubernamentales que siguen vivos. Nombres, fotografías, cuentas bancarias, todo. Si algo nos pasa a Carmen, a Sofía o a mí, al menos la verdad completa estará en las calles». «Eduardo, eso sería una declaración de guerra total contra algunos de los hombres más poderosos del país». «Entonces que sea una guerra», respondió Eduardo con una frialdad que sorprendió incluso a Aurelio. «Roberto Rodríguez murió por esta verdad. Carmen y su hija no van a correr la misma suerte si yo puedo evitarlo». Patricia guardó silencio por un momento. «Dame 2 horas. La segunda parte estará en línea antes de que anochezca». Eduardo colgó y se dirigió hacia la puerta con Aurelio siguiéndolo de cerca. «¿Está seguro de lo que está haciendo, señor Mendoza? Una vez que esa segunda parte se publique, no habrá vuelta atrás». Eduardo se detuvo en la puerta de su oficina y miró por última vez el imperio que había construido durante 23 años. Los premios en las paredes,
las fotografías con políticos y empresarios importantes, los contratos millonarios cuidadosamente enmarcados. Aurelio, hace 23 años un hombre perdió todo por hacer lo correcto. Si tengo que perder todo para proteger a su hija y a su nieta, será el mejor negocio que haya hecho en mi vida. Mientras bajaban en el elevador hacia el estacionamiento, Eduardo sabía que estaba a punto de enfrentar la batalla más importante de su vida, una batalla donde el éxito no se mediría en dinero o propiedades, sino en vidas humanas. Una batalla donde perder podría significar la muerte, pero ganar significaría honrar finalmente el sacrificio de Roberto Rodríguez. La guerra por la verdad estaba a punto de comenzar, y Eduardo Mendoza había elegido su bando de manera irrevocable. 6 meses después, Eduardo estaba de pie frente al espejo de un pequeño apartamento en Valle de Bravo, ajustándose una corbata que había costado menos de lo que solía gastar en el desayuno. Su reflejo le mostraba a un hombre diferente, más delgado, con algunas canas nuevas, pero con ojos que brillaban con una paz que no había tenido en años. La batalla legal había sido feroz y devastadora. La segunda parte de la investigación de Patricia había provocado renuncias masivas en el gobierno de la ciudad, arrestos de funcionarios de alto nivel y el suicidio de 2 exalcaldes involucrados en la red de corrupción. Pero el precio personal para Eduardo había sido casi todo lo que poseía. Las investigaciones sobre su empresa, aunque finalmente demostraron su inocencia, habían paralizado sus operaciones durante meses. Los clientes habían huido. Los inversionistas se habían retirado y los bancos habían congelado sus cuentas. Torre Mendoza había sido vendida para pagar deudas legales y la mayor parte de su fortuna se había evaporado en honorarios de abogados y gastos de seguridad, pero había ganado algo mucho más valioso. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Eduardo, ¿ya estás listo?», preguntó Carmen desde el otro lado de la puerta. «Ya salgo», respondió él, sonriendo al escuchar su voz. Durante los meses de refugio en Valle de Bravo, mientras esperaban que la tormenta política amainara, Eduardo y Carmen habían descubierto algo que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos necesitaban desesperadamente: el amor. No había sido un romance de cuento de hadas. Habían sido 2 personas heridas por la vida, unidas por una tragedia compartida, que habían encontrado consuelo en la compañía del otro. Carmen le había enseñado a Eduardo que la riqueza real se medía en momentos compartidos, en risas espontáneas, en la capacidad de encontrar belleza en las cosas simples. Eduardo le había demostrado a Carmen que existían hombres capaces de sacrificar todo por hacer lo correcto. Cuando Eduardo salió del apartamento, encontró a Carmen esperándolo junto al auto. Llevaba un vestido azul sencillo pero elegante que Eduardo le había regalado la semana anterior. A su lado, Sofía brincaba de emoción en su mejor vestido dominical. «Eduardo, mira lo que encontré», exclamó Sofía corriendo hacia él con una mariposa posada en su dedo índice. «¡Qué hermosa!», respondió Eduardo agachándose para quedar a la altura de la niña que se había convertido en su hija del corazón. «¿Sabes qué? Las mariposas son símbolo de transformación. Aparecen cuando algo hermoso está a punto de comenzar». Sofía sonrió con esa alegría pura que solo los niños pueden tener. En los últimos meses había dejado de preguntar por qué habían tenido que mudarse, por qué mamá lloraba a veces por las noches, o por qué Eduardo siempre parecía preocupado cuando veía las noticias. Para ella, lo importante era que ahora tenían una familia completa. «¿Están listos?», preguntó Carmen, tomando la mano de Eduardo con un gesto natural que lo llenaba de calidez cada vez que ocurría. «Más que listos», respondió Eduardo. El viaje hasta la Ciudad de México tomó 2 horas. Durante el camino, Eduardo recordó cómo había llegado hasta ese momento, 3 semanas después de la publicación de la segunda parte de la investigación. Germán Salinas había sido encontrado muerto en su mansión en Madrid, aparentemente por causas naturales, aunque Eduardo sospechaba que las causas habían sido cualquier cosa menos naturales. Los últimos miembros de la red de corrupción habían huido del país o habían llegado a acuerdos con la fiscalía para evitar procesos penales largos. La verdad sobre Roberto Rodríguez había salido finalmente a la luz, pero la justicia completa seguía siendo esquiva. Llegaron a su destino, el Panteón Civil de Dolores, donde Roberto Rodríguez había sido enterrado 23 años atrás en una tumba modesta
que su familia apenas había podido costear. Pero ahora la tumba se veía diferente. Eduardo había mandado construir un monumento de mármol blanco con una inscripción que había escrito él mismo: Roberto Rodríguez, héroe silencioso. Su sacrificio iluminó el camino hacia la justicia. Patricia Herrera ya estaba esperándolos junto a la tumba. Acompañada por otros periodistas y activistas de derechos humanos, también estaban presentes algunas de las familias que habían sido víctimas del fraude de construcción que Roberto había ayudado a exponer. «Buenos días, Eduardo», saludó Patricia con una sonrisa cálida. «¿Cómo se siente?» «Como si finalmente estuviera haciendo lo correcto», respondió Eduardo, sintiéndolo realmente por primera vez en su vida adulta. Carmen se acercó a la tumba de su padre con Sofía de la mano. Eduardo la vio arrodillarse y hablar en voz baja con la lápida, como si estuviera teniendo una conversación privada con Roberto. «Papá, quiero que conozcas a alguien muy especial», murmuró Carmen. «Su nombre es Eduardo, y gracias a él todo el mundo sabe ahora que fuiste un héroe. También quiero que sepas que lo amo, papá. Sé que tú lo hubieras aprobado». Eduardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se acercó a Carmen y puso una mano gentil en su hombro. «¿Puedo hablar con él también?», preguntó en voz baja. Carmen asintió y se hizo a un lado para darle espacio. Eduardo se arrodilló frente a la tumba de Roberto Rodríguez y comenzó a hablar como si estuviera conversando con un viejo amigo. «Roberto, nunca te conocí en vida, pero has sido la persona más importante en la mía. Me diste la oportunidad de construir algo bueno en este mundo, y aunque tardé 23 años en entenderlo, finalmente estoy usando esa oportunidad como tú esperabas». Eduardo sacó un sobre de su saco y lo colocó sobre la tumba. «Te prometo que voy a cuidar de Carmen y Sofía como si fueran mi propia familia. También te prometo que voy a usar lo que me queda de recursos para continuar tu trabajo, ayudar a las familias que fueron víctimas del fraude que tú expusiste». Eduardo se levantó y tomó la mano de Carmen. «Y te prometo una cosa más, Roberto. Voy a asegurarme de que tu nieta crezca sabiendo que su abuelo fue el hombre más valiente que he conocido jamás». Patricia se acercó con un micrófono en la mano. «Eduardo, ¿podrías compartir con nosotros qué representa este momento para ti?». Eduardo miró hacia las cámaras que habían llegado para cubrir el evento, luego hacia Carmen y Sofía, finalmente hacia la tumba de Roberto. «Este momento representa el final de una deuda que llevaba 23 años sin saber que tenía, y el comienzo de una vida dedicada a honrar la memoria de un verdadero héroe». Eduardo hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «Roberto Rodríguez murió porque decidió que hacer lo correcto era más importante que mantenerse seguro. Perdí casi todo lo que tenía para contar su historia, pero gané algo mucho más valioso. Gané una familia, gané un propósito, y gané la paz que viene de saber que finalmente estoy viviendo de acuerdo a los valores que él me enseñó con su ejemplo». Carmen se acercó al micrófono. «Mi papá siempre me decía que las personas buenas existen, pero que a veces necesitan ayuda para encontrar su camino hacia la bondad. Eduardo encontró ese camino, y ahora nosotras tenemos una nueva vida llena de esperanza». Sofía, que había estado escuchando en silencio, se dirigió también al micrófono con la seriedad de una adulta en el cuerpo de una niña de 9 años. «Mi abuelo Roberto fue un héroe, y ahora Eduardo también es mi héroe porque cuida de mi mami y de mí. Y cuando yo sea grande, voy a ser heroína también». 5 años después, el restaurante Roberto's Kitchen era el establecimiento más exitoso de la Roma Norte, no por su lujo o exclusividad, sino por la calidez auténtica que irradiaba desde el momento en que los clientes cruzaban la puerta. Las paredes estaban decoradas con fotografías de la historia del barrio, y en el lugar de honor, junto a la caja registradora, había un retrato de Roberto Rodríguez con la inscripción «En memoria del héroe que nos inspira cada día». Eduardo terminaba de revisar los libros de contabilidad cuando Carmen se acercó por detrás y le dio un beso en la mejilla. «¿Cómo van las cuentas, mi amor?», preguntó mientras se sentaba a su lado. «Mejor de lo que esperaba. Este mes vamos a poder enviar otros 50,000 pesos a la fundación». La Fundación Roberto Rodríguez para la Justicia Social se había convertido en una de las organizaciones más respetadas del país para ayudar a víctimas de corrupción gubernamental y apoyar a periodistas de investigación. Eduardo había donado los últimos restos de su fortuna personal para establecer el fondo inicial,
y ahora el restaurante generaba ingresos adicionales para mantener la organización funcionando. «Eduardo, hay algo que quiero decirte», dijo Carmen, con una sonrisa misteriosa que él había aprendido a reconocer. «¿Qué pasa?». Carmen tomó la mano de Eduardo y la colocó sobre su vientre. «Roberto va a tener un hermano o hermana pequeña». Eduardo sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Habían estado casados durante 3 años, pero Carmen había tenido complicaciones médicas que hacían difícil otro embarazo. «¿Estás segura? Completamente segura, 3 meses». Eduardo la abrazó con una ternura que contenía toda la gratitud que sentía por la vida que habían construido juntos. Una vida que había comenzado con una propina en una noche lluviosa y que había florecido en una historia de amor nacida del sacrificio y la redención. «Ya se lo dijiste a Sofía. Quería decírtelo a ti primero, pero Eduardo, hay algo más». Carmen se separó de él y lo miró directamente a los ojos. «Quiero que el bebé se llame Roberto, si es niño, o Roberta si es niña. Quiero que lleve el nombre del abuelo que nunca conocerá, pero cuyo legado seguirá viviendo a través de nuestra familia». Eduardo asintió. Demasiado emocionado para hablar, en ese momento, Sofía entró corriendo al restaurante todavía vestida con su uniforme de la secundaria. «Mami, Eduardo, adivinen qué pasó hoy en la escuela». «¿Qué pasó, princesa?», preguntó Eduardo, usando el apodo cariñoso que había desarrollado para ella. «La maestra nos pidió que escribiéramos sobre nuestro héroe personal. Y yo escribí sobre el abuelo Roberto». Sofía sacó de su mochila una composición cuidadosamente escrita en su caligrafía de adolescente. «¿Nos la puedes leer?», pidió Carmen. Sofía se aclaró la garganta y comenzó a leer con la seriedad de alguien que entiende la importancia de las palabras. «Mi héroe se llama Roberto Rodríguez y es mi abuelo. Aunque murió antes de que yo naciera, él era un hombre pobre que trabajaba limpiando oficinas, pero tenía el corazón más grande del mundo. Cuando vio que personas malas estaban robando dinero que pertenecía a familias pobres como la nuestra, decidió ser valiente y denunciarlos, aunque sabía que eso podría lastimarlo. Mi abuelo Roberto murió por hacer lo correcto, pero su valentía salvó la vida de muchas personas, incluyendo la de mi papá Eduardo. Mi maestra dice que los verdaderos héroes no necesitan capas o superpoderes, solo necesitan decidir que ayudar a otros es más importante que protegerse a sí mismos. Yo nunca conocí a mi abuelo, pero cada día trato de ser como él. Cuando veo a alguien siendo malo con otro niño en la escuela, me acuerdo de mi abuelo Roberto y encuentro el valor para defenderlo. Cuando mis padres me piden que haga algo difícil, me acuerdo de lo valiente que fue mi abuelo y trato de ser valiente también. Mi abuelo Roberto me enseñó que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero siempre es lo mejor. Espero algún día ser tan valiente como él y ayudar a tantas personas como él ayudó». Cuando Sofía terminó de leer, tanto Eduardo como Carmen tenían lágrimas en los ojos. «Sofía, esa composición es hermosa», dijo Carmen abrazando a su hija. «¿Creen que el abuelo Roberto estaría orgulloso de mí?», preguntó Sofía con la inseguridad típica de una adolescente. Eduardo se arrodilló frente a ella, como había hecho aquella primera vez en su oficina hacía 5 años. «Sofía, tu abuelo Roberto estaría más orgulloso de ti de lo que te puedas imaginar, pero más importante aún, él estaría feliz de saber que su legado continúa viviendo a través de ti». Eduardo miró hacia la fotografía de Roberto Rodríguez en la pared del restaurante, y por un momento le pareció que el hombre en la imagen le sonreía. «¿Saben qué?», dijo Eduardo levantándose y abrazando a sus 2 mujeres favoritas. «Creo que Roberto Rodríguez logró exactamente lo que esperaba lograr. Creó una familia llena de personas valientes que van a continuar haciendo lo correcto, sin importar cuán difícil sea». Carmen sonrió y puso una mano sobre su vientre. «Y pronto seremos uno más en esa familia». Sofía los miró con curiosidad. «¿De qué están hablando?». Carmen y Eduardo intercambiaron una mirada cómplice y juntos dijeron: «Vas a ser hermana mayor». El grito de alegría de Sofía se escuchó por todo el restaurante, mezclándose con el sonido de los platos, las conversaciones de los clientes y el bullicio de una vida próspera construida sobre los cimientos del sacrificio y el amor. Esa noche, después de cerrar el restaurante, Eduardo se quedó solo unos minutos frente a la fotografía de Roberto Rodríguez, en silencio. Le hizo una promesa final. «Roberto, tu carta llegó a mí 23 años tarde,
pero llegó en el momento perfecto. Me diste una segunda oportunidad de ser el hombre que debía ser. Me diste una familia que amar y me diste un propósito que va más allá del dinero o el éxito. Ahora te prometo que tu bisnieto o bisnieta crecerá conociendo tu historia, aprendiendo de tu ejemplo y continuando el legado de bondad que comenzaste hace tantos años. Eduardo apagó las luces del restaurante y salió a la calle, donde Carmen y Sofía lo esperaban bajo la luz de las estrellas, mientras caminaban hacia casa como la familia que habían elegido ser. Eduardo supo con certeza absoluta que algunas historias nunca terminan realmente, solo se transforman, se extienden y continúan viviendo en los corazones de las personas que deciden que hacer lo correcto siempre vale la pena. Sin importar el precio, la carta de Roberto Rodríguez había llegado finalmente a su destinatario, y su mensaje había sido recibido, entendido y honrado de la manera más hermosa posible, a través del amor, la familia y la promesa de que la bondad siempre encuentra la manera de prevalecer.